A las 6:43 de la tarde, Matías Alarcón descubrió una verdad humillante. Un hombre podía poseer 17 hoteles, 3 edificios de oficinas, una colección de autos que hacía suspirar a revistas enteras, y aún así quedarse parado al borde de una carretera secundaria, sin saber dónde demonios estaba el gato hidráulico. La lluvia caía con esa paciencia cruel que tiene el cielo cuando decide recordarle a los millonarios que también se mojan. El auto, un deportivo gris oscuro que parecía diseñado para no mezclarse jamás con la vida real, había muerto frente a una estación de servicio pequeña, de esas que tienen café recalentado, pan dulce envuelto en plástico y una luz blanca capaz de volver triste hasta una boda. Matías miró el tablero apagado, luego el capó abierto, luego sus zapatos italianos hundiéndose un poco en el lodo. No dijo una grosería. Él no solía perder el control de esa manera, solo apretó la mandíbula, que era su versión elegante del pánico. Venía escapando de una junta insoportable, de abogados que hablaban de demandas, de socios que sonreían como serpientes bien educadas y de periodistas esperando afuera del edificio corporativo. Su chofer había insistido en llevarlo, pero Matías había tomado las llaves con una frialdad que no admitía discusión. Necesitaba silencio, carretera, distancia, necesitaba sentirse dueño de algo, aunque fuera del volante. El universo, que tenía sentido del humor, decidió responderle apagando el motor a mitad del camino. En el bolsillo interior de su abrigo, vibró el teléfono por 5ª vez. Su asistente, seguro, o su madre, que llamaba una vez al mes para preguntar por la empresa y, si quedaba tiempo, por su salud. Matías no contestó. Se quitó el anillo de oro blanco con el escudo de los Alarcón, una costumbre antes de tocar cualquier cosa sucia, y lo metió en el bolsillo del pantalón. O creyó hacerlo. En realidad, el anillo quedó atrapado en el borde de su guante, brillando bajo la lluvia como una pequeña traición. «Ese auto no se arregla mirándolo con odio», dijo una voz femenina detrás de él. «Aunque, admito, usted lo está intentando con mucha disciplina». Matías se giró. Bajo el techo metálico de la estación estaba una mujer con uniforme azul marino, el cabello oscuro recogido de cualquier manera y una caja de herramientas en la mano. No llevaba paraguas. La lluvia le había dibujado pequeñas gotas en la frente, pero ella parecía más preocupada por el auto que por sí misma. Tenía ojos directos, de esos que no pedían permiso para ver la verdad. «No necesito ayuda», respondió él, porque era la frase favorita de los hombres que claramente necesitan ayuda. La mujer levantó una ceja. No se burló por completo, pero estuvo cerca. Caminó hasta el capó, se inclinó un poco y observó los cables con una naturalidad que a Matías le pareció casi ofensiva. Ella olía a jabón barato, café y lluvia, no al perfume caro que flotaba en sus oficinas, no a cuero ni a madera pulida. Olía a una vida usada todos los días, y por alguna razón eso lo incomodó más que el auto muerto. «Claro que no necesita ayuda», dijo ella. Solo estacionó un ataúd carísimo junto a la bomba número 3 para admirar el paisaje. Matías habría despedido a un gerente por menos insolencia. Pero ahí, sin sala de juntas, sin secretaria, sin su nombre escrito en una placa de bronce, aquella frase cayó de una manera distinta. No lo redujo, lo aterrizó. Ella dejó la caja en el suelo, sacó una linterna pequeña y alumbró cerca de la batería. Sus manos se movían con seguridad, dedos rápidos, uñas cortas, una pequeña cicatriz en el pulgar, manos que sabían resolver antes de quejarse. «¿Trabaja aquí?», preguntó él. «A veces limpio, a veces atiendo la caja, a veces arreglo lo que nadie quiere pagar para arreglar», contestó ella. «Hoy, aparentemente, también rescato caballeros dramáticos de autos elegantes». «No soy dramático». Está mirando una batería como si le hubiera roto el corazón. Matías no supo qué responder, y eso era raro. Él siempre respondía. En reuniones, en entrevistas, ante jueces, ante inversores, ante cualquier persona que intentara empujarlo contra una pared. Pero esa mujer acababa de decir una tontería exacta, una broma sencilla, y le había quitado la autoridad de las manos con la misma facilidad con la que sacaba una llave inglesa de la caja. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, él lo apagó. Ella lo notó, por supuesto. Las personas que trabajan para vivir notan todo, especialmente lo que otros creen que pueden esconder. «¿Nombre?», preguntó ella, sin mirarlo. Matías estuvo a punto de decirlo. El apellido Alarcón solía abrir puertas, cerrar bocas
y cambiar tonos de voz. Había visto a camareros enderezar la espalda, a ejecutivos sudar, a mujeres sonreír distinto al escucharlo. No quería eso ahora, no sabía por qué, pero no lo quería. Tal vez porque ella lo había llamado dramático sin conocerlo. Tal vez porque hacía años nadie le hablaba como a un hombre común. Mateo dijo, la mentira fue pequeña, apenas un cambio de letras. Pero algunas mentiras entran en la vida como una gota por una grieta, y después uno descubre que toda la pared está húmeda. Lucía, dijo ella, y si va a quedarse ahí parado, por lo menos sostenga la linterna. No, así no. Apunte a la batería, no a mis rodillas. Gracias. Matías obedeció. La palabra le habría causado risa a cualquiera de sus empleados, si no fuera porque todos le tenían suficiente miedo como para no reírse nunca cerca de él. Sostuvo la linterna mientras Lucía revisaba una conexión floja, limpiaba un borne con un trapo viejo y murmuraba cosas que parecían una conversación privada con el motor. La lluvia golpeaba el techo del auto, la carretera se vaciaba, y por primera vez en semanas, Matías no estaba pensando en acciones ni contratos. Entonces sonó el teléfono de Lucía. Ella lo miró como se mira una deuda que llama por su nombre. Sacó el aparato del bolsillo, uno viejo con la pantalla un poco quebrada, y contestó alejándose apenas 2 pasos. Nico, respira, mi amor. Sí, ya escuché. No le digas a la abuela que te asustaste, dijo, bajando la voz. El jarabe está en la bolsa azul, dale una cucharadita, no 2, y ponle la manta café, la que pica poquito pero calienta más. Matías siguió sosteniendo la linterna, pero su atención ya no estaba en el motor. Lucía mantenía la espalda recta, como si la dignidad también pudiera usarse de paraguas. Su voz era tranquila, casi alegre, pero la mano libre se le había cerrado sobre la costura del uniforme. Apretaba fuerte, fingía calma para un niño. Matías conocía ese tipo de control, aunque él lo usaba en juntas, y ella en una carretera mojada. Voy a llegar pronto, continuó Lucía. No compres nada en la tienda, ¿sí? La tarjeta está vacía hasta mañana. Come pan con queso. Sí, ya sé que otra vez. Invéntale un nombre elegante y sabe mejor. Hubo una pausa. La lluvia llenó el silencio. Yo también te quiero, campeón, susurró ella. Y dile a la abuela que no se preocupe. Mamá siempre encuentra la forma. Colgó. Se quedó un segundo con la mirada baja. No lloró de una manera visible. Solo se limpió debajo de un ojo con el dorso de la muñeca, rápido, casi con rabia, como si una lágrima fuera un lujo que no podía permitirse en horario laboral. Matías sintió algo extraño, una incomodidad que no venía de la lluvia ni del frío. Él tenía cuentas en bancos de 3 países. Ella estaba calculando jarabe, pan y dignidad en la misma llamada. Si este momento te hizo preguntarte qué hará un hombre acostumbrado a comprar soluciones cuando se enfrenta a una mujer que no pide nada, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque a veces un auto detenido no es un accidente. Es la manera en que la vida obliga a 2 mundos a mirarse sin chofer, sin traje y sin excusas. Lucía volvió al motor como si nada hubiera pasado. Esa era otra cosa que Matías no entendía. La gente común no tenía tiempo de desmoronarse con elegancia. Se rompía por dentro y seguía trabajando. Ella tomó el cable, lo ajustó, le pidió que girara la llave. Matías entró al auto, obedeció de nuevo, y el motor respondió con un gemido torpe antes de encenderse. La estación pareció respirar. Lucía sonrió apenas, orgullosa del auto como si fuera un perro terco que por fin aprendía a sentarse. Listo, Mateo. No está curado, pero puede llevarlo hasta un taller sin morirse de vergüenza. ¿Cuánto le debo?, preguntó él, sacando la cartera. Lucía miró la cartera. Luego lo miró a él. Fue una mirada breve, pero suficiente para hacerle entender que había cometido un error. No porque pagar estuviera mal, sino porque había ofrecido dinero con la rapidez de quien no sabe ofrecer otra cosa. Nada, dijo ella. Solo no vuelva a tocar cables si cree que la electricidad se convence con amenazas. Insisto. Y yo también. ¡Qué coincidencia! Matías no estaba acostumbrado a que le rechazaran dinero. Ni favores, ni invitaciones, ni órdenes disfrazadas de cortesía. Sacó un billete grande, demasiado grande para una estación como aquella, y lo extendió. Lucía ni siquiera levantó la mano, solo ladeó la cabeza, con una paciencia que podría haber educado a varios ejecutivos de su junta directiva. Guárdelo, dijo. Si quiere ayudar, compre café adentro.
El de aquí es terrible, pero paga parte de mi turno. Entonces tomaré café. Valiente decisión. No todos sobreviven. Entraron a la estación. El lugar olía a fritura, desinfectante y pan dulce de ayer. Había una televisión pequeña sin sonido, una nevera que zumbaba como abeja cansada y 2 mesas de plástico junto a la ventana. Matías se sintió absurdo, enorme, fuera de lugar. Sus zapatos hacían un ruido demasiado caro contra el piso mojado. Lucía caminaba delante de él con total normalidad, como si aquel pequeño reino de luces frías y café malo fuera un territorio donde ella conocía cada batalla. Detrás del mostrador, ella sirvió café en un vaso de cartón. Matías tomó un sorbo y tuvo que usar todo su entrenamiento empresarial para no hacer una mueca. «Está caliente», dijo. Lucía sonrió. La gente educada siempre dice eso cuando algo sabe horrible. No dije horrible, no hizo falta. Su ceja pidió auxilio. Él soltó una risa corta. Se sorprendió al oírla. No era la risa medida de cenas benéficas ni la que ofrecía en fotografías para parecer humano ante los accionistas. Era una risa pequeña, oxidada, casi torpe. Lucía también pareció notarlo, aunque tuvo la delicadeza de no señalarlo. Se apoyó en el mostrador y bebió agua de una botella reutilizada. En la manga de su uniforme había una mancha de detergente seco. «¿Y usted siempre arregla autos ajenos bajo la lluvia?», preguntó él. «Solo cuando el dueño parece a punto de demandar al cielo. Trabajo con personas difíciles. Eso explica la cara». Matías volvió a reír, esta vez con menos miedo. Ella tenía una forma peligrosa de ser amable sin endulzar las palabras. En su mundo, la amabilidad venía envuelta en cálculo. Una sonrisa para lograr un contrato, una invitación para acercarse al poder, una caricia social antes de pedir algo. Lucía no parecía querer nada, ni siquiera parecía impresionada. Era desconcertante, casi ofensivo. También era, aunque él no quería admitirlo, un alivio. Un niño de unos 10 años apareció en la pantalla del teléfono de Lucía por videollamada. Ella contestó rápido, pero el niño ya había visto a Matías detrás del mostrador. «Mamá, ¿ese señor es policía o villano de película?». Lucía cerró los ojos un segundo. «Nico». Preguntó porque está muy serio. Matías miró la pantalla. El niño tenía el cabello revuelto, ojos vivísimos y una expresión de juez pequeño. Detrás de él se veía una pared color crema con una grieta junto a un calendario viejo. Una mujer mayor tosió fuera de cámara. Lucía suavizó la cara y ese cambio golpeó a Matías de una forma inesperada. No sonrió para agradar. Sonrió porque amaba. «Es un cliente», dijo ella. «Se llama Mateo. ¿Mateo sabe arreglar autos?». Lucía miró a Matías con malicia. «Mateo sabe sostener linternas. Estamos empezando por lo básico». Nico asintió con gravedad. «Todos tienen un talento, supongo». Matías, que había negociado adquisiciones internacionales sin pestañear, se encontró defendiendo su honor ante un niño con pijama de dinosaurios. «Estoy aprendiendo. Mi mamá enseña bien, pero cobra en paciencia. Y eso es caro». Lucía soltó una carcajada, breve y luminosa. Matías la observó sin querer observarla. Había personas que iluminaban una habitación porque buscaban atención. Lucía iluminaba porque estaba acostumbrada a hacer rendir poco. La comida, el dinero, el ánimo, la esperanza. Todo en ella parecía decir, no alcanza, y aún así alcanzaba. Matías sintió el peso de su anillo, todavía en el guante, como si el oro se hubiera vuelto más pesado. Cuando terminó la llamada, Lucía guardó el teléfono y miró la hora. «Tengo que cerrar en 20 minutos. Si su auto aguanta, debería irse antes de que la lluvia empeore». Matías miró hacia afuera. Podía irse, debía irse. Su mundo lo esperaba con luces suaves, whisky caro, un ascensor privado y una cama impecable donde nadie dejaba juguetes ni mantas que picaban poquito. Pero la idea de regresar a ese silencio le produjo una fatiga inesperada. No era tristeza exactamente, era algo más vergonzoso, envidia de una cocina que ni siquiera conocía. «¿Hay algún taller cerca?», preguntó, aunque su teléfono podía conseguirle una grúa en 8 minutos. «Don Ernesto, a 6 kilómetros, pero ya cerró. Puede dejar el auto aquí y tomar un taxi». Matías pensó en su equipo de seguridad, en su asistente rastreando su ubicación, en los titulares si alguien lo reconocía. Luego pensó en Lucía diciendo, «Mamá siempre encuentra la forma». Y por una razón que no habría podido explicar sin quedar como un idiota, quiso saber cómo era una persona que decía eso y lo cumplía. «No conozco la zona», mintió otra vez.
¿Podría llamarme un taxi? Lucía lo miró con sospecha amable. ¿No tiene aplicación? Mi teléfono murió. Era falso. Estaba apagado. La diferencia moral era pequeña, se dijo. La conciencia, que rara vez hablaba en su oficina, carraspeó en algún lugar dentro de él. Claro, dijo ella, pero tardan. Aquí los taxis aparecen cuando ya hiciste las paces con la vida. Mientras Lucía cerraba la caja, Matías recorrió la tienda con la mirada. Había promociones pegadas con cinta, una cafetera vieja, una repisa de medicamentos básicos y una alcancía con monedas para emergencias del personal. Él podía comprar la estación entera sin revisar su saldo. Y sin embargo, aquella caja de plástico con monedas le pareció más honesta que muchas fundaciones con su apellido. La riqueza, comprendió sin querer, podía ser muy elegante escondiendo el vacío. Lucía salió con una chamarra delgada. Matías notó que estaba húmeda en los puños. Sin pensarlo, se quitó el abrigo y se lo ofreció. Tom. Ella miró el abrigo como si él le hubiera entregado un animal exótico. No. Está lloviendo. Qué observador. Se va a enfermar y usted va a quedarse sin abrigo. Tengo otros. Silencio. Lucía entrecerró los ojos. Ahí estaba, la grieta. Una frase demasiado cómoda, demasiado cierta, demasiado de alguien que no calculaba el precio de reemplazar nada. Matías lo supo en cuanto la dijo. Ella también. El aire entre ambos cambió apenas, no lo suficiente para romper el momento, pero sí para ponerle una marca. «Qué suerte», dijo Lucía despacio. «La mayoría tenemos uno y le rezamos para que aguante la temporada». Matías bajó el abrigo. El millonario dentro de él quiso explicar, corregir, cubrir la torpeza con una donación invisible. El hombre que fingía llamarse Mateo no supo qué hacer, así que hizo algo nuevo, se calló. Ella pareció agradecerlo. Después de unos segundos, aceptó el abrigo, pero no se lo puso. Lo dobló sobre el brazo con cuidado, como si no quisiera deberle ni siquiera calor. En ese gesto había más orgullo que rechazo. Matías reconoció, con una punzada incómoda, que Lucía no rechazaba su abrigo por desprecio. Lo rechazaba porque la vida le había enseñado que todo regalo podía traer una factura escondida. El taxi llegó tarde, como ella había prometido. Era un auto blanco con una puerta de distinto color y música romántica sonando bajito en la radio. Lucía habló con el conductor por la ventanilla, le dio una dirección sencilla y negoció el precio con una firmeza que habría servido en cualquier sala de juntas. Matías observó fascinado. Ella peleaba por unas monedas con la misma dignidad con la que sus abogados peleaban por millones. La diferencia era que ella sí sabía cuánto valía cada moneda. «Ya está», dijo Lucía. «Lo lleva hasta el centro. De ahí puede buscar otro transporte». «Gracias». «De nada, Mateo». El nombre falso sonó distinto en su boca. Más real que cuando él lo había inventado. Eso debió asustarlo, pero en cambio le produjo una calidez absurda. Matías abrió la puerta del taxi, y entonces algo cayó al suelo con un sonido pequeño, metálico, definitivo. Ambos miraron abajo. El anillo rodó sobre el pavimento mojado, giró una vez más, y se detuvo junto al zapato de Lucía. Ella se agachó antes que él, lo tomó entre los dedos. Bajo la luz blanca de la estación, el escudo de los Alarcón brilló con una claridad imperdonable. Matías sintió que el pecho se le cerraba. No era solo una joya cara, era un apellido tallado en oro, una historia familiar, una puerta abierta hacia todo lo que él acababa de ocultar. Lucía no dijo nada al principio. Pasó el pulgar por el grabado, notó el peso, el diseño, la inicial elegante. «Bonito anillo», dijo al fin. «Era de mi padre», respondió él, demasiado rápido. Eso era verdad. Las mentiras más peligrosas suelen llevar una verdad adentro, como veneno mezclado con miel. Lucía levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían la misma ligereza burlona. Había curiosidad, sí, pero también una cautela antigua. La cautela de quien ha aprendido que cuando algo parece no encajar, conviene mirar dos veces. «No parece anillo de chofer». Matías sostuvo su mirada. Podía decirlo todo ahí mismo. Podía darle su nombre real, pedir disculpas, marcharse con su vergüenza intacta, pero vio en el reflejo de la ventana su propio rostro sin la armadura del apellido. Vio a un hombre cansado, mojado, ridículo, que por unos minutos había sido tratado sin miedo ni interés. Y fue débil, no como los cobardes ruidosos, sino como los hombres que confunden deseo con necesidad. «Mi padre trabajó para una familia rica muchos años», dijo. «Se lo regalaron cuando se jubiló». Lucía no respondió enseguida.
Le devolvió el anillo, pero sus dedos rozaron la palma de él apenas un segundo. No hubo romanticismo exagerado en ese contacto, solo frío, lluvia y una sospecha pequeña que empezó a respirar. Entonces cuídelo, dijo ella. Hay cosas que no se reemplazan con dinero. Matías cerró los dedos alrededor del anillo. La frase le atravesó la piel con una precisión que ninguna acusación habría logrado. Él, que reemplazaba autos, muebles, empleados y silencios con dinero, se quedó sin respuesta. Lucía dio un paso atrás, todavía con su abrigo doblado en el brazo. Y cuídese usted también, Mateo. La carretera está fea. El taxi arrancó con Matías adentro. A través del vidrio empañado, él la vio regresar a la estación, sola bajo la lluvia, cargando una caja de herramientas y un abrigo que no quería usar. La imagen se le quedó fija con una fuerza absurda. No era la mujer más elegante que había conocido, no era la más rica, ni la más disponible, ni la más fácil de ubicar dentro de su mundo ordenado. Precisamente por eso, no supo dónde ponerla. Cuando el taxi dobló en la carretera, Matías encendió por fin su teléfono. Entraron 12 mensajes, 6 llamadas perdidas y una alerta de su asistente preguntando si estaba vivo. Él ignoró todo, abrió la mano y miró el anillo. Luego miró por la ventana el reflejo borroso de su cara. Mateo, pensó. El nombre falso todavía estaba caliente en el aire, y en alguna parte detrás de él, Lucía Romero acababa de guardar una sospecha junto con las llaves de la estación. El penthouse de Matías Alarcón olía a madera encerada, vidrio limpio y soledad cara. A la 1:12 de la madrugada, cuando por fin entró, las luces se encendieron solas, obedientes como empleados bien pagados. Nadie preguntó si tenía frío. Nadie dejó una taza a medio lavar en el fregadero. Nadie tosió desde una habitación cercana. Todo estaba perfecto. Y esa perfección, por primera vez en mucho tiempo, le pareció una forma muy elegante de estar abandonado. Dejó el abrigo húmedo sobre una silla italiana que costaba más que el auto del taxista. Luego se quedó mirando su propia mano. El anillo de su padre brillaba en el dedo otra vez, pesado, acusador. No parece anillo de chofer, había dicho Lucía. No lo había dicho con codicia ni con admiración. Lo había dicho con inteligencia. Eso era lo peligroso. La gente ambiciosa era fácil de manejar. La gente inteligente y digna, no tanto. A la mañana siguiente, su asistente le informó que tenía una reunión con inversionistas, 2 llamadas con abogados y una entrevista grabada para una revista de negocios. Matías escuchó todo de pie frente al ventanal, mirando la ciudad como si fuera un tablero que ya no le interesaba ganar. Después, dijo una sola frase que dejó a su asistente en silencio. Cancela la entrevista y mueve la junta a la tarde. Tengo un asunto personal. El asunto personal llevaba uniforme azul marino, sabía reparar baterías y servía el peor café del país con una expresión peligrosamente orgullosa. Matías no lo dijo, claro. Él todavía tenía cierta dignidad que perder en cuotas. Se vistió de manera normal, o eso creyó. Jeans oscuros demasiado perfectos, camisa sencilla que no tenía nada de sencilla y unos zapatos nuevos que parecían no haber conocido jamás una acera rota. Los ricos, cuando intentan parecer comunes, a veces solo consiguen parecer ricos en día de descanso. Llegó a la estación cerca del mediodía en un taxi, porque su auto seguía con don Ernesto. Lucía estaba detrás del mostrador, acomodando paquetes de galletas por fecha de vencimiento. Al verlo entrar, no sonrió de inmediato. Primero lo examinó de arriba a abajo, como quien revisa si una historia viene con piezas faltantes. Luego miró sus zapatos y soltó un suspiro pequeño, casi compasivo. Mateo dijo, veo que sobrevivió al café y a la carretera. He sobrevivido a cosas peores. Peores que este café, qué vida tan dura. Matías se acercó al mostrador y pidió uno. No porque lo quisiera. Nadie quería ese café con plena conciencia. Lo pidió porque ella había dicho que comprarlo ayudaba a pagar parte de su turno. Lucía le sirvió el vaso, lo empujó hacia él y esperó, claramente divertida, a que bebiera. Matías tomó un sorbo sin hacer muecas. Fue una victoria pequeña, amarga y probablemente peligrosa para su estómago. Mejoró, mintió él. No mienta en mi cara, Mateo. Todavía no somos tan amigos. La frase le golpeó con suavidad. Todavía. Esa palabra abría una puerta mínima. Matías la miró bajar la vista hacia la caja registradora y pensó que una parte de él quería entrar por esa puerta sin decir quién era realmente. Era absurdo. Era egoísta.
También era lo más parecido a querer algo limpio que había sentido en años. Por eso, como hacen los hombres complicados cuando se encuentran una emoción sencilla, decidió complicarla más. Don Ernesto dijo que mi auto estará listo, mañana comentó. Sí, me llamó. Dijo que el auto tiene más caprichos que artista famoso. ¿Y usted siempre recibe reportes de autos ajenos? Cuando el dueño casi electrocuta una batería bajo mi supervisión, me considero madrina del vehículo. Matías sonrió. Lucía también, pero solo un poco. No se entregaba fácil, ni siquiera a una broma. Tenía ese tipo de cuidado que no nacía de la frialdad, sino del cansancio. En su mundo, Matías había conocido mujeres que calculaban cuánto mostrar y cuánto esconder. Lucía escondía por otra razón, porque había aprendido que no todos los que se acercaban sabían quedarse sin romper algo. El teléfono de Lucía vibró sobre el mostrador. Ella leyó el mensaje y el color se le fue apenas de la cara. Fue tan leve que cualquiera lo habría ignorado. Matías no. Él dirigía imperios observando gestos mínimos, una mano inquieta en una negociación, un silencio antes de una cifra, una sonrisa demasiado larga. Lucía guardó el teléfono y siguió acomodando galletas, solo que ahora las manos le temblaban un poco. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí, Lucía. Ella levantó los ojos. El nombre real de ella en su boca sonó demasiado íntimo para alguien que seguía usando uno falso. Se rompió la llave del fregadero en casa, dijo. Mi hijo puso una cubeta debajo y mi madre está dando instrucciones como si dirigiera una guerra. Nada nuevo. ¿Puedo ayudar? Lucía lo miró. Luego miró sus zapatos. Después miró sus manos limpias, demasiado limpias para un supuesto chofer que decía saber algo de herramientas. Usted sostuvo una linterna con supervisión. Aprendo rápido. Eso dicen todos los hombres antes de inundar una cocina. Matías debería haberse ido. Podía llamar a un plomero, pagar la reparación anónimamente, resolver el problema en 10 minutos sin exponerse, pero eso era exactamente lo que hacía siempre, poner dinero entre él y el mundo. Lucía no necesitaba un milagro caro, necesitaba que alguien sostuviera una llave inglesa, aunque fuera mal, y él, por una vez, quiso ser ese alguien, no el dueño invisible de la solución. Déjeme intentarlo, dijo. Si empeoro la situación, usted puede insultarme con libertad. Eso ya podía hacerlo gratis. A las 4 terminó su turno, y Matías descubrió otro detalle humillante. No sabía tomar el autobús. Se quedó frente a la parada mirando las rutas como si fueran documentos legales escritos por un enemigo. Lucía lo observó de reojo, con una mezcla de sospecha y diversión que empezaba a volverse familiar. Él fingió seguridad, ese viejo abrigo de los hombres poderosos, pero el autobús llegó bufando y se detuvo con un chirrido que lo hizo retroceder medio paso. ¿Nunca ha tomado uno?, preguntó ella. Claro que sí. ¿Dónde se paga? Matías miró al conductor, luego la máquina, luego las monedas en la mano de Lucía. Depende del modelo. Lucía soltó una risa tan limpia que varias personas voltearon. Matías sintió calor en las orejas. No recordaba la última vez que alguien se había reído de él sin miedo. Era incómodo, pero también extrañamente humano. Ella pagó su pasaje antes de que pudiera sacar un billete absurdo. Él quiso protestar. Ella lo detuvo con un dedo. Me lo devuelve cuando aprenda a subir sin cara de secuestro. El apartamento de Lucía estaba en un edificio viejo de 3 pisos, con paredes color durazno cansado y macetas en las ventanas. La escalera olía a sopa, detergente y humedad. Matías subió detrás de ella, sintiendo que cada peldaño lo alejaba de sus ascensores privados y lo acercaba a una clase de vida que no sabía leer. En el segundo piso, un vecino saludó a Lucía con confianza. A Matías lo miró como se mira a un mueble nuevo, con curiosidad y dudas sobre si cabe. Nico abrió la puerta antes de que Lucía sacara las llaves. Llevaba una camiseta de dinosaurio y una expresión solemne. Mamá, la cubeta está llena y la abuela dijo que si este edificio fuera barco ya estaríamos cantando en cubierta. Hola a ti también, campeón. El niño miró a Matías. Sus ojos bajaron a los zapatos y subieron al rostro con una precisión cruel. ¿Él es el de la linterna? Soy Mateo, dijo Matías. Eso no responde mi pregunta. Lucía pasó una mano por el cabello de Nico, despeinándolo más, cosa que parecía imposible. Desde la sala, una voz ronca y cálida llamó: «Déjenlo entrar antes de interrogarlo, Nicolás». Los invitados no se asustan en la puerta, se asustan después con el estado de la tubería. Matías entró y vio a Rosa sentada en un sillón pequeño, envuelta en una manta café.
Tenía el rostro pálido, pero los ojos despiertos y una sonrisa de mujer que había sobrevivido a demasiadas cosas, como para impresionarse con un hombre guapo. «Buenas tardes», dijo él. «Buenas», respondió Rosa. «Lucía, este muchacho tiene manos de oficina». Matías miró sus manos, traicioneras y limpias. «He trabajado». «No dije que no. Dije que sus manos no se han enterado». Lucía se cubrió la boca para no reír. Nico no tuvo tanta compasión. Se rió abiertamente, con una alegría que llenó el apartamento más que cualquier lámpara. Matías sintió algo extraño en el pecho. En su casa, el silencio no se rompía así. En su casa, hasta las risas parecían necesitar invitación formal. Allí, en cambio, el cariño circulaba sin permiso, entre una tos, una broma y una cubeta bajo el fregadero. La cocina era pequeña, con azulejos blancos agrietados y una ventana que daba a una pared vecina. Bajo el fregadero, una fuga caía con ritmo terco en una cubeta azul. Lucía se arrodilló primero, recogiendo trapos del suelo. Matías se quitó el reloj antes de ayudar. Fue un gesto automático, demasiado automático. Ella lo vio. El reloj desapareció en su bolsillo, pero no la pregunta que dejó en el aire. «Bonito reloj», dijo ella, «regalo de un antiguo jefe». Sus antiguos jefes eran generosos. Algunos. Lucía no insistió. Esa era otra forma de sospechar. Guardar silencio. Le pasó una llave inglesa y señaló la tuerca correcta. Matías se metió bajo el fregadero con una torpeza digna. Golpeó la cabeza una vez, maldijo en voz baja y escuchó a Nico decir desde la puerta: «Mamá, ¿seguro que no empeoramos contratando al señor elegante?» «No lo contratamos», dijo Lucía. «Es voluntario. Eso legalmente reduce nuestras expectativas». Rosa, desde la sala, añadió: «Y aumenta la misericordia». Matías apretó la tuerca equivocada. Un chorro de agua fría le cayó directo en el pecho. Nico aplaudió como si acabara de ver un espectáculo. Lucía cerró la llave principal con rapidez y se quedó mirándolo, empapado, con el cabello pegado a la frente y una expresión de ofensa aristocrática que ni él mismo pudo sostener mucho tiempo. Entonces se rió, de verdad, inclinado bajo el fregadero, con la camisa mojada y el orgullo en el suelo. Lucía también se rió, y esa risa no tenía nada de burla cruel. Era cansada, viva, necesaria. Le tendió una toalla vieja con dibujos de limones desteñidos. Matías la tomó y se secó la cara. El agua le había arruinado la camisa. Curiosamente, no le importó. Había perdido contratos de millones con menos serenidad que una prenda mojada en la cocina de una mujer que todavía no sabía su apellido. «Le dije que iba a insultarlo», dijo ella. «Todavía no lo ha hecho. Estoy escogiendo algo memorable». Nico se acercó con una libreta en la mano. «Mientras escoge, ¿Mateo puede ayudarme con matemáticas? Mi mamá dice que entiende números, pero los números y yo tuvimos diferencias irreconciliables». Matías miró a Lucía, pidiendo permiso sin decirlo. Ella dudó, no por desconfianza hacia Nico, sino hacia el lugar que ese hombre empezaba a ocupar demasiado rápido. Al final asintió. En la mesa de la cocina, Matías se sentó junto al niño y revisó problemas de porcentajes. Se le escapó explicar con una claridad de ejecutivo acostumbrado a analizar balances. Lucía lo escuchó desde el fregadero, cada vez más quieta. «Para alguien que fue chofer, sabe mucho de ganancias», dijo ella al cabo de un rato. Matías se detuvo. «Escuchaba a mis jefes hablar. Debían hablar bastante, demasiado». Nico, ajeno al filo suave de la conversación, levantó la mano como en la escuela. «Pregunta importante. Si tengo 20 pesos y gasto 15 en galletas, ¿soy pobre o solo malo administrando?» «Ambas cosas si compras las galletas caras», dijo Lucía. «Entonces soy un visionario en crisis». Rosa tosió y se rió al mismo tiempo, lo cual hizo que Lucía dejara todo para acercarle agua. La preocupación le cambió el rostro. Matías la vio sostener el vaso, acomodar la manta, tocar la frente de su madre. No había dramatismo en sus gestos, solo práctica. Una práctica que dolía mirar. Él pensó en su propia madre, rodeada de enfermeras privadas y flores que cambiaban cada 2 días, pero casi siempre sola, porque el afecto en su familia también se programaba con agenda. Cuando la fuga quedó más o menos controlada, Lucía preparó sopa. No le preguntó a Matías si quería quedarse, simplemente puso un plato más, como si en esa casa la hospitalidad no necesitara ceremonia. Él quiso negarse, por educación, por miedo, por sensatez, pero el olor a caldo caliente, cilantro y verduras, le hizo entender que llevaba años alimentándose sin sentirse recibido. Se sentó. Nico le puso una cuchara desparejada
y lo miró con seriedad. Aquí hay reglas, dijo el niño. Si no te gusta, igual dices gracias. Si repites, ayudas a lavar. Si la abuela cuenta una historia, no la interrumpes aunque ya la haya contado. Esa última regla es flexible, dijo Rosa. A veces yo misma me aburro. La sopa estaba sencilla y perfecta. Matías no lo dijo de forma exagerada, solo tomó otra cucharada más lento. Lucía lo observó, quizá esperando la cortesía de un hombre acostumbrado a manteles blancos. Pero él no fingía. En su penthouse había chefs privados cuando los pedía, restaurantes con estrellas, vinos guardados a temperaturas exactas. Ninguno le había dado esa sensación de estar sentado en un sitio donde alguien había pensado en alimentar, no en impresionar. Está muy buena, dijo. Lucía bajó la mirada al plato. Es sopa de fin de quincena. Tiene lo que quedaba y fe. La fe combina bien con zanahoria. Cuidado, Mateo. Si sigue diciendo cosas así, Nico lo va a invitar a su club de filósofos sin dinero. Acepto la membresía. Nico entrecerró los ojos. Primero debe demostrar humildad. Mañana puede acompañarnos al mercado y cargar bolsas. Matías aceptó antes de pensar. Lucía lo miró como si quisiera decir que no hacía falta, que no debía, que no se metiera tanto, pero Nico ya estaba celebrando. Rosa sonreía bajo la manta, y la palabra mañana quedó sobre la mesa como una promesa pequeña. Matías sintió que la mentira dentro de él se hacía más pesada. No por el nombre falso solamente, sino porque esas personas empezaban a abrirle una silla. Al día siguiente, el mercado lo derrotó en menos de 10 minutos. Había demasiadas voces, colores, precios gritados y señoras capaces de negociar con una ferocidad que habría intimidado a sus abogados. Matías quiso comprar fresas importadas porque Nico las miró 2 segundos. Lucía le quitó la caja de las manos con una velocidad admirable. Eso cuesta casi medio recibo de luz. Pero él las quería. Él también quiere un dragón. No por eso vamos a hipotecar la cocina. Nico suspiró dramáticamente. Mi madre oprime mis sueños frutales. Tus sueños frutales pueden esperar a la temporada, dijo Lucía. Matías aprendió a elegir tomates no por apariencia, sino por firmeza. Aprendió que el cilantro bueno olía más que el caro, que el pan del día anterior servía para sopa, y que Lucía podía hacer rendir una lista de compras con la precisión de un milagro administrativo. Cada vez que él intentaba pagar sin mirar, ella lo detenía. Cada vez que él elegía lo más caro por instinto, ella lo devolvía con paciencia y una frase que lo dejaba pensando. El dinero también se respeta, dijo una vez. Sobre todo cuando cuesta ganarlo. Esa frase lo siguió todo el camino de regreso. Matías había respetado inversiones, capitales, propiedades, pero no recordaba haber respetado el dinero como Lucía lo hacía, no como poder, sino como horas de vida. Horas de pie, manos agrietadas, sueño acumulado, llamadas a un niño diciendo que mañana sí alcanzaría. Pensó en los informes laborales de sus hoteles, en las cifras limpias donde las personas aparecían como costos operativos. Sintió vergüenza, no mucha todavía, pero suficiente para abrir una grieta. En la puerta del edificio, Nico le dio una bolsa liviana y cargó él mismo otra más pesada. Matías intentó cambiarla. Puedo llevar esa. Yo también, dijo el niño. Además, usted carga como si las bolsas fueran documentos importantes. Lucía se rió. Rosa los esperaba en la ventana, saludando con la mano. Por un segundo, Matías vio la escena desde afuera. Una mujer cansada pero firme. Un niño brillante, una madre enferma, un hombre con nombre falso cargando pan y tomates. Era una imagen común, y sin embargo, se le metió bajo la piel con más fuerza que cualquier fotografía de gala. Esa noche, de vuelta en su penthouse, encontró sobre la mesa una carpeta con la compra de un hotel boutique en Cartagena. La abrió, miró las cifras, los márgenes, las proyecciones, nada se movió dentro de él. En cambio, recordó a Nico calculando galletas, a Rosa diciendo que sus manos no se habían enterado de trabajar, a Lucía devolviendo las fresas porque la luz también tenía hambre. Cerró la carpeta. Por primera vez en años, el silencio de su casa no fue descanso, fue castigo. Lucía, en su apartamento, tampoco estaba tranquila. No era una mujer ingenua. Mateo era amable, sí, torpe de una manera casi encantadora, también. Pero había demasiadas cosas que no encajaban. El reloj, los zapatos, el anillo, la forma en que miraba los problemas como si estuviera acostumbrado a que el mundo obedeciera después de 3 llamadas. Aún así, cuando Nico preguntó si el señor elegante volvería, ella tardó demasiado en responder. No lo sé, dijo al fin. Rosa,
Desde su sillón, tejía despacio. ¿Te gusta? Mamá, no dije que te fueras a casar mañana, dije que te gusta. Todavía sé distinguir una fuga de agua de una fuga del corazón. Lucía fingió estar ocupada lavando platos, pero sonrió contra el vapor del fregadero. Sonrió y luego dejó de hacerlo, porque la alegría también daba miedo cuando una llevaba mucho tiempo viviendo con cuidado. Mateo no le había pedido nada, no la había tratado como pobrecita, no había mirado su casa con lástima. Eso la desarmaba más que un cumplido. Matías volvió 2 días después con una caja de herramientas nueva. Gravísimo error. Lucía abrió la puerta, vio la caja brillante, con etiquetas todavía perfectas, y cruzó los brazos. ¿La compró? La necesitaba. ¿Para qué? Para operarla con guantes blancos. Nico apareció detrás de ella y silbó. Eso parece más caro que nuestra mesa. No es tan cara, dijo Matías. Lucía levantó una ceja. Mateo. Él bajó la mirada, como un alumno sorprendido copiando en un examen. Quizá un poco. Ella no se enojó del todo. Tomó la caja, la abrió y revisó las piezas. Había una ternura escondida en su exasperación, y eso fue peor para Matías. La mentira ya no era un refugio momentáneo, era una habitación donde él seguía poniendo muebles. Cada gesto amable lo hacía más culpable. Cada sonrisa de Nico, cada comentario de Rosa, cada mirada de Lucía lo empujaban hacia una verdad que él seguía postergando como si el amor pudiera esperar sin pudrirse. Esa tarde, arreglaron una silla coja. Matías sostuvo las patas mientras Lucía apretaba tornillos. Sus manos se rozaron varias veces. Ninguno hizo comentario. Nico estaba en la sala haciendo tarea, Rosa dormía, y la casa tenía una calma pequeña, casi doméstica. Matías sintió el deseo absurdo de que el tiempo se quedara así, con una silla mal reparada, olor a jabón, una mujer a su lado y nadie llamándolo señor Alarcón. Gracias por venir, dijo Lucía de pronto. Él la miró. Gracias por dejarme. Ella sostuvo su mirada un segundo más de lo prudente. Había algo ahí, algo que no era todavía amor, pero caminaba en esa dirección con pasos silenciosos. Matías quiso decir su nombre real, lo tuvo en la lengua. Matías, no Mateo, dueño de hoteles, no chofer, mentiroso, no hombre sencillo. Pero Nico entró en la cocina preguntando si el pegamento podía usarse para pegar tareas atrasadas, y el momento se rompió con una risa. Cuando se fue, Lucía lo acompañó hasta la escalera. El edificio estaba en silencio, con una bombilla parpadeando sobre ellos. Matías bajó un peldaño y se volvió. Ella estaba 2 escalones arriba, lo que la hacía parecer, por justicia poética, más alta que él. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Mateo. El nombre falso volvió a dolerle. Ella lo dijo con confianza, no completa, pero creciente. Y esa confianza, que él había deseado tanto, empezó a parecerle una deuda imposible de pagar. Afuera, su chofer real lo esperaba a una cuadra, escondido por orden expresa. Matías caminó hasta el auto oscuro con la caja de herramientas en una mano y el pecho lleno de algo que no sabía administrar. Antes de subir, miró hacia el edificio. En la ventana del segundo piso, una luz amarilla seguía encendida. No era lujosa, no era perfecta, pero parecía hogar. Él había pasado la vida construyendo lugares donde otros dormían. Lucía, con muy poco, había construido un lugar al que alguien quería volver. Esa noche no se quitó el anillo. Se quedó dormido en el sofá del penthouse con la camisa arrugada y el teléfono lleno de mensajes sin responder. En sueños, no estaba en salas de juntas ni en hoteles con mármol. Estaba bajo un fregadero, empapado, escuchando a un niño reír. Al despertar, entendió algo que lo asustó más que cualquier pérdida empresarial. Quería volver a verla, y mientras más quería volver, más difícil sería decirle la verdad. La mentira, cuando se repite con ternura alrededor, deja de sentirse como una frase y empieza a parecer una casa prestada. Matías lo descubrió durante las siguientes semanas. Cada vez que subía la escalera del edificio de Lucía con una bolsa de pan, una pieza para reparar algo o una excusa absurda para quedarse media hora más. Al principio había ido por curiosidad, luego por alivio, después, aunque no se lo dijera ni al espejo, iba porque el mundo parecía menos frío cuando Nico abría la puerta gritando que llegó el señor de las herramientas caras. Lucía no lo recibía como a un héroe. Eso era parte del problema. Lo recibía con naturalidad, con una taza de café decente si había sobrado, con una lista de pequeñas tareas si algo se había roto,
con una mirada que preguntaba sin presionar. Matías, acostumbrado a entrar en habitaciones donde todos se ponían de pie, empezó a preferir aquella cocina donde nadie dejaba de pelar papas por verlo llegar. Era humillante, era precioso. Una tarde, Nico anunció que tenía que preparar una exposición escolar sobre el trabajo digno. Lo dijo con el tono grave de quien carga el futuro de la humanidad en una cartulina. Lucía estaba revisando cuentas en una libreta, Rosa doblaba ropa en el sillón y Matías ajustaba una bisagra de la alacena, esta vez sin inundar nada, lo cual en esa casa ya contaba como progreso histórico. Mi equipo no hizo nada, declaró Nico. Uno dijo que su impresora se murió. Otro dijo que su perro se comió la cartulina. Nadie tiene perro. Ese perro imaginario trabaja más que tus compañeros, dijo Rosa. Matías bajó de la silla. Puedo ayudarte. Lucía levantó la vista de la libreta. ¿También sabes de trabajo digno por escuchar a tus jefes? La pregunta era ligera, pero tenía filo. Matías lo sintió. Últimamente, Lucía lanzaba frases pequeñas como piedritas contra una ventana, no para romperla todavía, sino para comprobar si detrás había alguien despierto. Él se limpió las manos con un trapo y eligió una verdad incompleta, ese veneno elegante que ya conocía demasiado bien. He visto lugares donde la gente trabaja mucho y recibe poco respeto, dijo. Rosa dejó de doblar una camisa durante un segundo. Lucía no respondió, pero sus ojos bajaron de nuevo a la libreta, donde había números encerrados en círculos y una palabra escrita 3 veces. Medicina. Matías sintió la vieja tentación de resolverlo todo con una transferencia. Pero ya sabía que Lucía no aceptaría dinero. Peor aún, si lo aceptaba sin saber de dónde venía, él no sería generoso, sería cobarde. Esa noche, Matías ayudó a Nico a ordenar ideas. Le habló de seguridad, horarios justos, pago correcto y respeto por el tiempo. Lo explicó con demasiada claridad, con ejemplos demasiado precisos, con una autoridad que no parecía aprendida desde el asiento delantero de un auto. Nico lo escuchaba fascinado, escribiendo palabras grandes con letra torcida. Lucía, desde la estufa, revolvía arroz y escuchaba sin parecer hacerlo. Las mujeres que han tenido que cuidar una casa mientras sospechan de un hombre desarrollan habilidades que ningún detective debería subestimar. ¿Y cómo sabes tanto de empresas?, preguntó Nico. Matías se quedó con el marcador en la mano. Cuando manejas para gente importante, oyes muchas conversaciones. ¿Y no se enojaban? No sabían que yo escuchaba. Rosa soltó una risa seca. Ah, como las madres, siempre escuchamos, aunque todos crean que estamos viendo la novela. Lucía sonrió, pero no miró a Matías. Eso le dolió más que una acusación directa. El silencio de ella era distinto ahora. Antes era reserva, ahora era cálculo. Él se dijo que pronto hablaría. Pronto, cuando encontrara el momento correcto. Los hombres que mienten suelen llamar momento correcto al instante que jamás llega porque los obliga a perder algo. Al día siguiente, Matías llegó a la sede central de Alarcón Hospitality con la exposición de Nico todavía en la cabeza. En la sala de juntas, los directores hablaban de reducir costos en personal de limpieza y mantenimiento. Las palabras se deslizaron sobre la mesa con frialdad impecable: eficiencia, ajuste, externalización, rotación. Antes, Matías habría pedido cifras y márgenes. Esa mañana, sin embargo, escuchó la voz de Lucía diciendo que el dinero se respeta porque cuesta ganarlo. No dijo. La sala quedó quieta. El director financiero parpadeó. Señor Alarcón, la propuesta mejora el margen trimestral, a costa de gente que ya está al límite. Nadie respondió. Matías se inclinó hacia adelante. No levantó la voz. No le hacía falta. Había construido su reputación usando el silencio como arma, pero esa vez no hablaba desde el orgullo, sino desde una incomodidad nueva, más honesta y menos cómoda. Ordenó revisar salarios, turnos, descansos y contratos temporales, empezando por las estaciones y hoteles periféricos asociados al grupo. Quiero condiciones claras, dijo, y quiero saber cuántos empleados hacen 3 trabajos por el pago de 1. Un gerente intentó sonreír. Eso podría generar expectativas. Matías lo miró. Excelente. Tal vez debimos generarlas antes. Horas después, firmó autorizaciones que no salvarían el mundo, pero sí cambiarían algunas noches. Aumentos mínimos, turnos mejor distribuidos, revisión de seguros médicos para empleados temporales. No lo hizo por Lucía, se repitió. Lo hizo porque era justo. Pero una parte de él sabía que la justicia, a veces, necesita tener rostro para dejar de ser una palabra bonita en un informe anual. Esa tarde,
Lucía recibió en la estación un aviso de administración, cambios de horario, pago por horas extras atrasadas y revisión de contratos. Los empleados se juntaron frente al papel como si fuera un anuncio milagroso escrito en lenguaje burocrático. Una compañera empezó a llorar sin escándalo. Don Ernesto dijo que tal vez ahora podría cerrar los domingos por la tarde. Lucía leyó 2 veces el nombre de la empresa matriz, Grupo Alarcón. No era una prueba, no todavía, pero el apellido quedó flotando en su mente como el brillo del anillo bajo la lluvia. Grupo Alarcón. El anillo de Mateo tenía una inicial elegante y un escudo. Él sabía demasiado de contratos. Hablaba de empresas como quien no solo las escuchaba desde adelante, sino como quien decidía por ellas. Lucía dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo del uniforme. No quería volverse desconfiada, pero tampoco quería volverse tonta. Cuando Matías llegó esa noche al apartamento, Nico corrió hacia él con la cartulina bajo el brazo. Saqué 10, y la maestra dijo que mi exposición parecía asesorada por alguien con corbata invisible. Lucía, que estaba sirviendo agua, se quedó inmóvil apenas un segundo. Matías lo notó. Nico no. Por suerte, él levantó la mano para chocar los 5 con el niño y sonrió con una felicidad que le salió sin permiso. Era absurdo sentirse orgulloso por una calificación escolar que no tenía nada que ver con su imperio. También era, curiosamente, más satisfactorio que cerrar una compra hotelera. «Te lo ganaste tú», dijo Matías. «Sí, pero tú hiciste que las palabras caras sonaran menos aburridas». Rosa apareció desde la sala con su manta. Eso ya es un talento raro. La mayoría de los hombres hacen lo contrario. Lucía volvió a moverse. Sirvió agua, dejó los vasos sobre la mesa y miró a Matías con esa suavidad que él empezaba a temer más que la sospecha. Porque cuando ella era dura, él podía defenderse. Cuando era suave, le recordaba todo lo que estaba traicionando. «Hubo cambios en la estación», comentó ella. El aire se tensó con la delicadeza de un hilo. «¿Cambios?», preguntó él. «Mejoraron turnos, van a pagar horas atrasadas, revisarán contratos». Matías sostuvo el vaso sin beber. «Eso suena bien». «Sí, suena bien». Nico, que tenía el radar emocional de un niño criado entre adultos preocupados, miró de uno a otro. «¿Estamos felices o raros?» «Ambas cosas pueden pasar en una cocina», dijo Rosa. Lucía no sonrió. Se sentó frente a Matías y apoyó los codos sobre la mesa. No parecía enojada. Eso era peor. Lucía enojada lanzaba bromas. Lucía tranquila observaba como si ya hubiera empezado a despedirse de una versión de alguien. «La empresa se llama Grupo Alarcón», dijo. Matías oyó su apellido como un golpe bajo el agua. Podía mentir otra vez. Podía decir que era casualidad, que muchos ricos se llamaban así, que él no sabía nada. Y lo peor era que quizá todavía lograría ganar tiempo. Pero el tiempo obtenido con mentiras se parece a un préstamo con intereses crueles. «Lo he escuchado», dijo. Lucía asintió lentamente. «Claro, tus jefes hablaban mucho». Nico abrió la boca, pero Rosa le tocó el hombro. El niño entendió, o al menos entendió que no debía preguntar. Matías miró la mesa, las marcas de cuchillo sobre la madera, una mancha vieja de café, una esquina reparada con cinta. Nunca una mesa pequeña le había parecido tan difícil de enfrentar. En sus salas de juntas había superficies enormes donde uno podía esconderse detrás de documentos. Aquí no había dónde esconder la cara. Lucía empezó. «No estoy acusándote de nada, pero lo estaba haciendo con la dignidad de quien no necesita levantar la voz para poner un espejo frente a otro». Él tragó saliva. Entonces Nico, bendito y terrible Nico, rompió la tensión levantando su cartulina. «¿Puedo pegar esto en la pared? Así cuando seamos famosos por defender trabajadores, recordaremos nuestros orígenes humildes». Rosa murmuró. «Primero recuerda recoger tus calcetines, revolucionario». La risa salvó la noche, pero no la limpió. Matías se quedó a cenar, aunque comió poco. Lucía habló de cosas comunes. El precio del arroz, una vecina que adoptó un gato demasiado gordo, la tos de Rosa que por fin había bajado. No volvió al tema. Esa ausencia pesaba más que una discusión. Cuando él se despidió, ella lo acompañó a la puerta, como siempre. Pero esa noche no bajó los 2 escalones que solía bajar. «Gracias por ayudar a Nico», dijo. «Me gusta hacerlo». «Lo sé». Las palabras quedaron suspendidas. Matías quiso tomarle la mano. No lo hizo. Ella miró su dedo, donde el anillo había vuelto a aparecer sin que él se diera cuenta. Era una costumbre de años, ponérselo después de cada ducha, cada noche, cada reunión. Un gesto automático, una confesión involuntaria.
Lucía bajó la mirada al escudo grabado y luego a su rostro. Ese anillo tiene una letra A, dijo. Matías cerró la mano. Sí. ¿De tu padre? Sí. La respuesta, técnicamente, seguía siendo cierta. Lucía soltó una respiración pequeña. No era decepción completa. Era algo peor. Una esperanza cansada pidiendo no ser engañada. Buenas noches, Mateo. Otra vez ese nombre. Ahora sonó como una prueba que él estaba fallando. A la semana siguiente, la lluvia volvió, aunque más suave. Lucía había decidido pintar una pared de la sala porque la humedad había dejado una mancha con forma de continente triste. Matías llegó con ropa vieja comprada esa misma mañana, tan nueva que todavía conservaba un doblez perfecto. Nico lo señaló de inmediato. Tu ropa vieja parece recién nacida. Es ropa de trabajo, dijo Matías. Mateo, esa camiseta nunca ha sufrido, sentenció Rosa desde el sillón. Lucía intentó no reírse, pero perdió la batalla. Le pasó una brocha y un cubo de pintura color crema. Solo sigue mi mano. Y no intentes mejorar el proceso con ideas de gerente. No tengo ideas de gerente. Tienes postura de gerente hasta para abrir una lata. Pintaron durante 2 horas. La pared quedó menos uniforme de lo esperado, principalmente porque Matías aplicaba la pintura con demasiada concentración en algunas zonas y demasiado miedo en otras. Nico dibujó un bigote de pintura en un periódico y se lo pegó a la cara. Rosa declaró que la sala tenía ahora personalidad de hotel barato con buenas intenciones. Lucía, con una mancha blanca en la mejilla, se rió hasta apoyar una mano en la pared recién pintada. Matías quiso limpiar la mancha de su cara. Se acercó con un trapo húmedo y se detuvo a medio gesto, pidiendo permiso con los ojos. Lucía no se apartó. Él pasó el trapo por su mejilla con cuidado, apenas tocándola. La cocina quedó lejos. La lluvia sonó más lenta contra la ventana. Nico hablaba en la sala, Rosa respondía algo, pero durante un segundo el mundo se redujo a una mancha de pintura y a la respiración contenida de ambos. Lucía lo miró como si estuviera a punto de hacer una pregunta que no quería escuchar respondida. Matías bajó la mano. Estaban demasiado cerca. Él podía besarla. Ella quizá lo habría dejado, y esa posibilidad, en lugar de llenarlo de triunfo, lo llenó de vergüenza. Besarla mientras seguía siendo Mateo sería robarle una elección. Besarla como Matías, sin haberlo dicho, sería todavía peor. Perdón, murmuró él. Lucía parpadeó, confundida por una disculpa que parecía pertenecer a otra falta. No hiciste nada, él casi dijo. Ese es el problema, pero no lo dijo. Se apartó y volvió a la pared, donde la pintura desigual era, por lo menos, una mentira menos grave que la suya. Lucía siguió mirándolo un momento. Después tomó otra brocha. Su silencio esa tarde no fue frío, pero sí profundo, como un pozo donde alguien había dejado caer una moneda y todavía esperaba oír el golpe. Esa noche, después de que Matías se fuera, Lucía encontró su chaqueta olvidada en una silla. Al levantarla, cayó al suelo una tarjeta de presentación sin nombre visible, solo un número directo impreso en relieve y el logo discreto de Alarcón Hospitality Group. Lucía se quedó mirando el papel durante tanto tiempo que Rosa apagó la televisión. Gia. No digas nada, mamá. No iba a decir nada. Sí ibas. Rosa suspiró, sin negarlo. Lucía giró la tarjeta entre los dedos. No era una prueba definitiva. Quizá pertenecía a un pasajero. Quizá Mateo la había recogido por trabajo. Quizá existían explicaciones. Pero ella había sobrevivido demasiado tiempo sin lujos, precisamente porque no gastaba sus últimas fuerzas en creer explicaciones que olían a maquillaje caro. Guardó la tarjeta en el cajón de la mesa, junto a recibos, botones sueltos y una foto escolar de Nico. Al día siguiente, llevó a Rosa a una consulta médica gratuita en el centro comunitario. En la sala de espera había revistas viejas sobre una mesa baja. Nico hojeaba una de deportes. Rosa dormía con la cabeza apoyada en la pared. Lucía tomó una revista de negocios solo para distraer las manos. La portada estaba gastada, con una esquina doblada. Al pasar algunas páginas, una fotografía a media página le hizo detener el pulso. Allí estaba él, no con jeans demasiado perfectos, ni camisa mojada bajo un fregadero. No con pintura en las manos ni cargando tomates. Estaba de traje oscuro, de pie frente a un ventanal inmenso, mirada seria, mandíbula impecable, el mismo anillo visible en la mano, apoyada sobre una mesa de cristal. Debajo de la foto, el título decía, Matías Alarcón, el heredero que convirtió el lujo en imperio. Lucía sintió que el ruido de la sala de espera se alejaba. Nico seguía hablando de un futbolista,
Una enfermera llamó a alguien por apellido. Rosa respiró profundo a su lado. Todo continuó igual, con esa crueldad cotidiana que tiene el mundo cuando a una persona se le rompe algo por dentro y nadie recibe aviso. Lucía pasó el dedo por el nombre impreso. Matías Alarcón. No Mateo, no chofer, no hombre común con un anillo heredado de un padre empleado. La primera emoción no fue rabia, fue vergüenza. Vergüenza por haberlo invitado a su mesa, por haberle contado cosas pequeñas, por haber dejado que Nico confiara en él, por haber sentido algo parecido a ternura cuando le secó pintura de la mejilla. Después vino el dolor, más limpio y más hondo. El problema no era que fuera rico. Ella nunca había odiado la riqueza. Odiaba la mentira cuando entraba descalza a una casa pobre y se sentaba a comer sopa como si mereciera confianza. Rosa abrió los ojos y vio la revista. No preguntó quién era. Las madres, a cierta edad, ya no necesitan demasiadas palabras para reconocer una herida. «¿Es él?», dijo apenas. Lucía cerró la revista con cuidado. Demasiado cuidado. Como si hacer ruido pudiera romper lo último que quedaba intacto. «Sí». Nico levantó la cabeza. «¿Quién?». Lucía respiró. Miró a su hijo y forzó una sonrisa pequeña, de esas que las madres fabrican con pedazos de sí mismas. «Nadie, mi amor». Una persona que creí conocer. En ese instante, su teléfono vibró. Un mensaje de Mateo, o Matías, o el hombre que había usado ambos nombres para quedarse cerca sin entregar nada verdadero. ¿Cómo salió la consulta de Rosa? Puedo pasar más tarde si necesitan algo. Lucía miró la pantalla. Sus dedos temblaron, pero no respondió. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales del centro comunitario, igual que la primera noche. Solo que ahora ella ya sabía que algunas tormentas no mojaban la ropa, mojaban la confianza. Lucía no respondió el mensaje. Lo leyó una vez, 2 veces, y luego apagó la pantalla como quien cierra una puerta sin hacer ruido. Rosa salió de la consulta con una receta nueva y una paciencia vieja. Nico hablaba demasiado, señal clara de que había percibido algo raro y estaba tratando de llenar el aire con palabras. Lucía sonrió cuando debía, pagó lo que pudo, guardó los papeles médicos en su bolso y no dijo el nombre de Matías Alarcón en todo el camino de regreso. Esa noche, la revista quedó escondida bajo el colchón, no porque Lucía quisiera conservarla, sino porque todavía no sabía qué hacer con una prueba que dolía tanto. En la cocina, Nico hacía tarea mientras Rosa pelaba una manzana en tiras lentas. Lucía lavaba platos ya limpios. Hay mujeres que lloran gritando. Otras organizan cajones, doblan ropa, tallan una olla hasta dejarla como espejo. Lucía pertenecía a las segundas. El corazón se le estaba rompiendo, pero la cocina quedó impecable. Matías llamó 3 veces. Luego envió otro mensaje. «¿Estás molesta conmigo?». Lucía miró la pantalla y sintió una risa amarga subirle al pecho. Molesta era cuando alguien olvidaba comprar pan. Molesta era cuando una vecina dejaba bolsas en la escalera. Lo suyo no era molestia. Era descubrir que un hombre había entrado a su casa disfrazado de igual. Había escuchado sus miedos. Había tocado la cabeza de su hijo con cariño y todo el tiempo había tenido una salida dorada esperándolo. A la mañana siguiente, llegó a la estación un aviso de trabajo temporal para el Hotel Alarcón Gran Vía. Necesitaban personal de limpieza extra para un evento corporativo. Pagaban bien, mejor que cualquier turno de esa semana, y Lucía no estaba en posición de rechazar dinero honrado solo porque el apellido impreso en el papel le apretara la garganta. La vida, que no siempre tiene tacto, a veces pone la herida y el recibo de luz sobre la misma mesa. «No vayas», dijo Rosa, cuando Lucía le contó. «Necesito el turno, necesitas respirar, puedo hacer ambas cosas». Rosa la miró con esos ojos que ya habían visto demasiadas mujeres hacerse fuertes porque no les quedaba otra. Nico fingía leer en la sala, pero tenía la oreja puesta en la conversación. Lucía se agachó frente a él y le acomodó el cuello de la camiseta, aunque estaba perfectamente acomodado. «Vuelvo tarde, campeón. ¿Vas a ver al señor Mateo?». Lucía sintió que el nombre falso caía al piso entre los dos. «No lo sé». Nico bajó la mirada. «¿Hizo algo malo?». Lucía respiró despacio. Una madre puede estar destrozada, pero aún así sabe que no debe ponerle a un niño el peso completo de una mentira adulta. «Hizo algo que duele», dijo. «Y cuando alguien duele, hay que entender antes de decidir qué hacer con eso». El niño asintió, aunque no entendiera todo. Luego preguntó, con una seriedad que terminó de partirle el pecho, «¿Todavía puede venir a arreglar la silla?». Lucía besó su frente. «La silla puede esperar».
El Hotel Alarcón Gran Vía se levantaba en el centro como una declaración de poder. Mármol claro, puertas giratorias, lámparas enormes y un perfume suave que parecía diseñado para que nadie recordara el olor de la calle. Lucía entró por la puerta de servicio, con uniforme gris y el cabello recogido. No se sintió pequeña, se sintió alerta. Había una diferencia: ser pobre no la había vuelto inferior, solo le había enseñado a mirar por dónde caminaba. En el vestuario, otras empleadas hablaban del evento. Decían que vendrían inversionistas, prensa, directores de varios países. Una muchacha joven susurró que tal vez aparecería Matías Alarcón, el dueño de todo esto, y otra respondió que ese hombre nunca miraba a nadie por debajo del nivel ejecutivo. Lucía guardó sus cosas en un casillero y cerró la puerta despacio. El metal sonó como un punto final. Nadie notó que sus dedos estaban fríos. Le asignaron el pasillo del piso 20, cerca de las salas privadas. Alfombras gruesas, paredes con cuadros abstractos, silencio caro. Lucía empujaba el carrito de limpieza con la cabeza alta. Cada espejo le devolvía una versión suya que no parecía pertenecer allí. Pero ella sabía algo que los espejos de hotel no saben. Una mujer que limpia también sostiene el mundo, solo que lo hace antes de que los demás lleguen a ensuciarlo. Mientras cambiaba toallas en un baño ejecutivo, escuchó voces al otro lado de la puerta entreabierta. Hombres hablando de expansión, contratos, reputación. Una voz femenina mencionó la llegada del señor Alarcón. Lucía sintió que el estómago se le cerraba. Cerró el armario de suministros, tomó el carrito y salió al pasillo. No pensaba buscarlo, eso se dijo, pero a veces una verdad, cuando ya ha mostrado la punta, arrastra a una persona hasta el borde completo. La sala de juntas tenía paredes de cristal esmerilado. Desde afuera se veía el movimiento de sombras, manos, trajes. Lucía se detuvo porque una bandeja con tazas vacías estaba junto a la puerta y debía retirarla. Fue una tarea simple, una de esas cosas invisibles que hacen posible la elegancia ajena. Extendió la mano hacia la bandeja justo cuando la puerta se abrió. Primero salieron 2 ejecutivos, luego una mujer con tablet, después él. Matías Alarcón no parecía Mateo. Esa fue la primera puñalada. Llevaba un traje oscuro hecho a medida, camisa blanca, gemelos discretos y el anillo en la mano derecha, visible, legítimo, en su lugar. No tenía la torpeza dulce del hombre bajo el fregadero. No tenía pintura en la mejilla ni una bolsa de mercado en la mano. Estaba erguido, frío, rodeado de personas que le abrían paso antes de que él lo pidiera. El mundo entero parecía saber quién era, todos menos ella. Señor Alarcón, la prensa espera abajo, dijo alguien. Lucía oyó el apellido sin revista de por medio, sin dudas, sin excusas posibles. Matías giró la cabeza, la vio. Por un segundo, la autoridad se le cayó del rostro. Fue casi imperceptible, pero ella ya conocía demasiado bien sus gestos pequeños. Lo vio dejar de ser dueño del hotel y convertirse en un hombre sorprendido con las manos llenas de culpa. Ese segundo, absurdamente, le dolió más que todo lo demás. Lucía, dijo él. No dijo Mateo, no pudo. Los ejecutivos miraron a la empleada de limpieza, luego a su jefe, con esa curiosidad incómoda de los testigos que no entienden la escena pero huelen el desastre. Lucía sostuvo la bandeja con ambas manos. Las tazas temblaron apenas, produciendo un sonido fino, casi ridículo. Ella las estabilizó. No iba a romper nada, no en ese hotel, no frente a él. Señor Alarcón, respondió. El tratamiento formal lo golpeó. Matías dio un paso hacia ella. Puedo explicarlo. Lucía casi sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque esa frase era tan pobre viniendo de un hombre tan rico que daba tristeza. Estoy trabajando. Por favor. Yo también sé decir por favor cuando necesito que alguien me deje hacer mi trabajo. El silencio se extendió por el pasillo. Una mujer bajó la mirada. Un ejecutivo fingió revisar su teléfono con desesperación. Matías apretó la mandíbula, pero no por orgullo. Por miedo. Se dio cuenta tarde, demasiado tarde, de que no había escenario peor para la verdad. No una cocina, no una escalera, no una conversación honesta, sino un pasillo de lujo donde ella llevaba uniforme y él llevaba poder. Lucía tomó la bandeja y caminó hacia el área de servicio. Matías la siguió, ignorando a quienes lo llamaban. Entró tras ella en un corredor estrecho donde el mármol desaparecía y las paredes volvían a ser simples, pintadas de beige,
con marcas de carritos y una luz cansada. Allí, al menos, el hotel decía menos mentiras. Ella dejó la bandeja sobre una mesa metálica y se giró hacia él. «¿Matías Alarcón?», preguntó, aunque ya no era pregunta. Él bajó la mirada. «Sí». Lucía asintió una vez, muy despacio, como si firmara un documento invisible. «¿Desde el principio?». «Sí». La palabra cayó sin adornos. Ella agradeció, en algún rincón herido de sí misma, que no intentara mentir otra vez. Pero la verdad, tardía no siempre salva. A veces solo confirma el tamaño del incendio. «¿Y Mateo?». «Fui cobarde. No te pregunté qué fuiste. Te pregunté quién fue Mateo». Matías respiró hondo. En la sala de juntas, sabía responder a cualquier ataque. En ese pasillo de servicio, frente a Lucía, todas sus frases parecían trajes caros bajo la lluvia, inútiles y pesadas. «Un nombre que usé porque no quería que me trataras distinto». Ella lo miró con una calma terrible. «Yo te traté como a una persona. Tú me trataste como a una experiencia». Él cerró los ojos un instante. Hubiera preferido una bofetada, una escena, un grito que le permitiera sentirse castigado de una forma clara. Pero Lucía no le daba ese consuelo. Su dolor tenía columna vertebral. «No fue eso, ¿no? Entraste a mi casa sabiendo quién eras. Yo no sabía quién eras tú. Conociste a mi hijo, a mi madre, mis cuentas, mis miedos, mis turnos, mis paredes rotas. Yo conocí un nombre falso, un oficio falso y una historia cómoda sobre un anillo». Matías dio un paso, pero ella levantó una mano. No tocó su pecho, no hizo falta. La distancia quedó marcada. «No me acerqué para burlarme de ti», dijo él. «Eso sería más fácil de odiar». La frase lo dejó quieto. Lucía tragó saliva. Sus ojos brillaban, pero las lágrimas no caían. Quizá porque estaba en horario laboral. Quizá porque había cosas que una mujer prefiere no entregar al hombre que ya vio demasiado. «El problema no es que seas rico, Matías. El problema es que tú sabías todo de mí mientras yo no sabía nada verdadero de ti». Él escuchó su nombre real en su boca y sintió que no lo merecía. «Quise decírtelo, pero no lo hiciste. Tenía miedo de perderte». Lucía soltó una respiración breve, sin risa. «No puedes perder algo que conseguiste escondiendo las manos». Eso sí lo destruyó un poco. Matías miró sus propias manos, limpias, finas, inútiles en ese momento. Manos que firmaban contratos, ordenaban cambios, compraban edificios, manos que habían sostenido una brocha junto a ella, una cuchara en su mesa, la libreta de Nico, manos que ahora no podían tocar nada sin empeorarlo. «Lucía, lo que siento por ti es real», tal vez dijo ella, «pero lo real también se puede manchar». Al fondo del corredor, alguien llamó al señor Alarcón. La prensa esperaba, los inversionistas esperaban. El mundo de Matías, impaciente y brillante, exigía que volviera a ponerse la máscara que Lucía acababa de arrancarle. Él no se movió. Por primera vez en su vida adulta, una obligación millonaria le pareció vulgar al lado de una mujer con uniforme gris y los ojos llenos de una decepción silenciosa. Lucía se quitó algo del brazo. Era su abrigo, aquel de la primera noche, doblado con cuidado. Lo había llevado en una bolsa para devolverlo si se presentaba la oportunidad. La vida, otra vez, mostrando su pésimo tacto, se lo entregó sin dramatismo. El gesto fue pequeño, pero Matías sintió que le devolvía mucho más que una prenda. Le devolvía las tardes, las bromas, la silla reparada, el café decente, el nombre falso, todo lo que él había tocado sin merecerlo. «No tienes que devolverlo», dijo él, con voz baja. «Sí tengo». «Lucía, no me llames como si todavía estuvieras en mi cocina». Ahí sí se le quebró un poco la voz. Apenas. Suficiente para que él entendiera que debajo de esa firmeza había una herida abierta. «Nico preguntó por ti ayer», dijo ella. «Preguntó si aún podías ir a arreglar la silla. ¿Sabes qué fue lo peor? Que no supe si decirle que Mateo no existía o que Matías nunca tuvo derecho a entrar». Matías palideció. El nombre del niño hizo que la culpa dejara de ser romántica y se volviera concreta. Nico, con su pijama de dinosaurios, su club de filósofos sin dinero, su confianza entregada sin contrato. Rosa, con su manta café y su forma de ver demasiado. Lucía, tratando de protegerlos mientras él confundía necesidad de cariño con permiso para mentir. «Voy a hablar con él», dijo. «No». La palabra fue suave, pero final. «Lucía, por favor, no uses a mi hijo para sentirte mejor. Si algún día hablas con Nico, será porque él merece una verdad, no porque tú necesites alivio». Matías bajó la cabeza. Esa mujer, incluso herida, seguía protegiendo con una claridad que él nunca había aprendido. En su familia,
el dolor se administraba como daño colateral. En la de Lucía, hasta el dolor debía pasar primero por el filtro del amor. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. Ella lo miró mucho tiempo. No con esperanza. No todavía. Nada que puedas comprar. La respuesta lo dejó sin idioma, porque comprar había sido siempre su verbo más eficaz. Comprar tiempo, silencio, lealtad, comodidad, distancia. Comprar un edificio para no enfrentar una pérdida. Comprar flores para no pedir perdón. Comprar soluciones para no quedarse mirando el daño. Lucía acababa de cerrarle el único camino que él dominaba. «Tengo que volver a trabajar», dijo ella. «No quiero que te vayas así. Tú no decides cómo me voy». Y se fue. No corrió. No lloró delante de él. No convirtió el pasillo en teatro. Tomó el carrito de limpieza y avanzó hacia el ascensor de servicio con la espalda recta. Matías se quedó en el corredor, sosteniendo su abrigo como un hombre al que le han entregado pruebas de su propia pobreza. Porque hay pobrezas que no tienen nada que ver con dinero, y la suya acababa de quedar al descubierto bajo una luz fluorescente. Durante el resto del evento, Matías funcionó como una máquina dañada que todavía obedece órdenes básicas. Dio declaraciones breves, estrechó manos, firmó documentos. En las fotografías, su rostro salió impecable. Los periódicos del día siguiente dirían que el evento fue un éxito. Nadie escribiría que el dueño del hotel había pasado toda la noche mirando de reojo las puertas de servicio, esperando ver una última vez a una mujer que ya no quería ser vista por él. Lucía terminó el turno sin cometer un solo error. Cambió sábanas, limpió espejos, retiró copas, respondió con cortesía. Sus compañeras notaron que estaba pálida, pero ella dijo que era cansancio. El cansancio era una mentira socialmente aceptable. Nadie preguntaba demasiado si una mujer trabajadora decía estar cansada. Al salir, dejó el uniforme en una bolsa y se puso su propia ropa. En el espejo del vestuario, se miró a los ojos. «No eras tonta», susurró. Necesitaba oírlo, porque la vergüenza intentaba convencerla de lo contrario. Al llegar a casa, Nico estaba dormido en el sofá con un libro abierto sobre el pecho. Rosa esperaba en la cocina, con 2 tazas de té. No preguntó cómo había ido. Solo empujó una taza hacia su hija. Lucía se sentó. Durante varios minutos, no hablaron. El silencio entre madre e hija no era vacío. Era una manta extendida sobre una herida. «Era él», dijo Lucía al fin. Rosa asintió. «Lo siento». Eso bastó. Lucía bajó la cabeza y por primera vez desde la revista lloró, no con gritos, no con rabia teatral. Lloró como lloran quienes tienen que levantarse temprano al día siguiente, apretando la boca, doblándose apenas, dejando que el dolor saliera en dosis que no destruyeran la casa. Rosa la abrazó desde un lado, acariciándole el cabello como cuando era niña. Nico siguió dormido, pero se movió en el sofá y murmuró algo sobre una silla. Matías, en cambio, regresó al penthouse y no pudo entrar de inmediato. Se quedó en el ascensor privado después de que las puertas se abrieron, mirando la sala perfecta desde fuera, como si fuera una vitrina. Todo estaba donde debía estar. El arte en la pared, la mesa de mármol, las copas alineadas, la ciudad brillando debajo. Nada faltaba. Ese era precisamente el problema. Nada faltaba porque nunca había habido nada vivo. Entró despacio, dejó el abrigo de Lucía sobre el respaldo de una silla y se quitó el anillo. Lo puso sobre la mesa. El sonido metálico fue mínimo, pero en el silencio del penthouse pareció una sentencia. Recordó a su padre dándoselo, diciéndole que un apellido pesaba más cuando uno no sabía ser hombre debajo de él. Matías había heredado hoteles, acciones, contactos. No estaba seguro de haber heredado la parte importante. Su asistente llamó para felicitarlo por el evento. Matías no contestó. Su madre envió un mensaje preguntando si las fotos con los inversionistas habían salido bien. Tampoco respondió. Abrió el refrigerador, lleno de comida preparada en recipientes etiquetados, y lo cerró sin tomar nada. Pensó en la sopa de fin de quincena, en la zanahoria con fe, en Nico defendiendo sus sueños frutales. El hambre que sintió no estaba en el estómago. A medianoche, tomó el teléfono y escribió a Lucía. «Perdón, no tengo derecho a pedir nada, solo necesitaba decirlo». Lo leyó 10 veces antes de enviarlo. Cuando finalmente lo hizo, la pantalla quedó muda. 1 minuto, 10, 1 hora, ninguna respuesta. Matías sostuvo el teléfono hasta que la mano empezó a dolerle. Era ridículo. El hombre que podía convocar a 20 directores con un mensaje esperaba una palabra de una mujer que había decidido, con toda justicia, no darle ninguna.
Los días siguientes fueron peores por su normalidad. Las reuniones continuaron, los contratos llegaron, las acciones subieron. El mundo no se detuvo para acompañar su arrepentimiento, cosa que le pareció una ofensa personal y también una lección merecida. Cada vez que alguien lo llamaba señor Alarcón, él escuchaba la voz de Lucía diciendo: «No me llames como si todavía estuvieras en mi cocina». La frase vivía dentro de él como una habitación cerrada. Intentó verla 2 veces. La primera fue a la estación y le dijeron que Lucía había cambiado turnos. La segunda esperó frente a su edificio, pero no bajó del auto. Vio la ventana del segundo piso, la luz amarilla, una sombra pequeña que podía ser Nico. Entendió que aparecer allí sin permiso sería otra forma de tomar espacio, otra forma de usar su deseo por encima de la paz de ella. Así que se fue. Aprender a no hacer daño también era una acción, aunque doliera. Una semana después, recibió un informe sobre las mejoras laborales que había ordenado. Había números, porcentajes, costos, cronogramas. Antes lo habría revisado como estrategia. Ahora leyó cada línea pensando en rostros. No bastaba, no borraba la mentira, no compraba perdón, pero por primera vez en años, una decisión empresarial no estaba diseñada para hacerlo parecer bueno, sino para impedir que otros siguieran pagando el precio de su comodidad. Lucía también siguió viviendo. Esa era la parte menos poética del dolor. No cancelaba la renta, no preparaba la cena, no llevaba a Rosa al médico. Trabajó, ayudó a Nico con la escuela, evitó pasar por calles que le recordaran a él. Cuando Nico preguntó si Mateo volvería, ella se sentó a su lado y le dijo la verdad suficiente para un niño. Se llama Matías. Nos dijo un nombre que no era suyo. Nico frunció el ceño. Como cuando yo dije que no rompí el vaso y sí lo rompí. Algo así, pero más grande. Entonces tiene que pedir perdón más grande. Lucía cerró los ojos un momento. La lógica de los niños puede ser brutal porque todavía no sabe disfrazarse de orgullo. Le acarició el cabello. Sí, campeón, pero pedir perdón no siempre arregla el vaso. No, dijo Nico. Pero si no lo pide, ni siquiera trae pegamento. Esa noche, Lucía abrió el cajón donde había guardado la tarjeta de Alarcón Hospitality. La miró sin llorar. Ya había llorado lo necesario por esa semana. Pensó en Matías bajo el fregadero, empapado y riéndose. Pensó en Matías en la sala de juntas, inaccesible y poderoso. Tal vez ambos eran reales. Tal vez ese era el problema. Ella no sabía cuál de los dos había elegido estar en su cocina y cuál había sido solo un hombre rico jugando a descansar de sí mismo. Matías, por su parte, se sentó frente al ventanal del penthouse hasta que amaneció. La ciudad se encendía debajo de él, obediente, ajena. Durante años, mirar desde arriba le había dado calma. Ahora solo le mostraba la distancia exacta que había construido con todo lo que importaba. Pensó en Lucía diciéndole que no decidía cómo se iba. Pensó en Nico exigiendo pegamento sin saberlo. Pensó en Rosa, que probablemente lo habría visto venir desde la primera taza de sopa. Cuando salió el sol, Matías tomó una decisión que no tenía forma de contrato. No enviaría flores, no mandaría dinero, no compraría una solución elegante para una herida que él había causado con una mentira íntima. Si quería pedir perdón, tendría que hacerlo donde había fallado. Abajo, sin título, sin escoltas, sin convertir su culpa en espectáculo. Tendría que ir a la cocina pequeña, mirar a Rosa, mirar a Nico, mirar a Lucía y aceptar que quizá la puerta no se abriría. Matías Alarcón descubrió que bajar de un penthouse era fácil. Lo difícil era bajar de uno mismo. A las 7 de la mañana, cuando la ciudad apenas empezaba a abrir los ojos, se vistió sin traje, sin reloj caro, sin gemelos, sin chofer visible. En la mesa dejó el anillo de su padre. No porque quisiera negar su apellido, sino porque por primera vez entendió que no debía llevarlo como escudo. Ese día no iba a presentarse como heredero, iba a presentarse como culpable. Antes de ir con Lucía, hizo algo que le dolió menos de lo que merecía y más de lo que esperaba. Llamó a su equipo directivo y sostuvo una reunión sin discursos bonitos. Ordenó que las mejoras laborales dejaran de ser un gesto excepcional y se convirtieran en política permanente. Contratos claros, pagos atrasados, horarios humanos, seguros revisados, canales reales de queja. Un director preguntó si aquello era por imagen. Matías respondió que no habría comunicado de prensa. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier escándalo. Entonces, ¿cuál es el objetivo?, preguntó el financiero. Matías miró la pantalla con calma cansada. Dejar de llamar costo a una persona, nadie supo qué decir.
Era curioso. Cuando un hombre poderoso habla de ganancias, todos opinan. Cuando habla de vergüenza, la sala se vuelve tímida. Matías cerró la reunión sin esperar aprobación. No estaba comprando perdón. Se repitió esa frase varias veces porque sabía que su instinto de millonario intentaría convertir incluso la culpa en proyecto. Esto no era para que Lucía volviera. Era porque ella había tenido razón. Después fue a la estación de servicio. No preguntó por Lucía. Sabía que eso podía ponerla en una situación incómoda. Habló con don Ernesto y con 2 empleadas que al principio lo miraron como si el dueño del cielo hubiera entrado a comprar chicles. Se disculpó por condiciones que habían existido bajo su nombre aunque él fingiera no verlas. No hizo promesas grandiosas. Escuchó. Eso, para Matías, fue más difícil que firmar cualquier cheque. Una mujer llamada Clara le dijo que las horas extra atrasadas habían llegado. Otra comentó que ahora podía llevar a su hijo al médico sin cambiar 3 turnos. Don Ernesto, con manos manchadas de grasa, le dio un golpecito en el hombro y murmuró que más valía tarde que nunca, pero que nunca había estado bastante cerca. Matías aceptó la frase como se aceptan las medicinas amargas, sin discutir, porque tal vez curan algo que uno dejó infectarse demasiado tiempo. Al mediodía, se detuvo frente al edificio de Lucía. No llevaba flores. No llevaba bolsas de compras, ni juguetes para Nico, ni medicinas pagadas para Rosa. Llevaba una carpeta pequeña con documentos de las mejoras laborales, no para mostrarlos como trofeo, sino por si Lucía quería pruebas. Y llevaba, sobre todo, las manos vacías. Le pareció correcto. También le pareció aterrador. Había conquistado ciudades con menos miedo que aquella escalera de 3 pisos. Tocó la puerta. Del otro lado se escucharon pasos, luego un silencio breve. Rosa abrió. No parecía sorprendida. Eso confirmaba la teoría de Matías. Las madres, las abuelas y ciertas mujeres con mantas cafés saben cuándo un hombre se acerca antes de que toque. «Buenos días, señora Rosa», dijo él. Matías, respondió ella, usando su nombre como una silla dura. «Al menos hoy trajiste la cara verdadera». Él bajó la mirada. «Sí, señora». Rosa no se movió de inmediato. Detrás de ella, la cocina olía a arroz, cebolla y té. Un olor común. Un olor que lo golpeó con una nostalgia absurda por algo que apenas había tocado. «Lucía no está», dijo Rosa. Matías asintió. «No vine a obligarla a verme. Vine a pedirle perdón a usted. Y a Nico, si usted considera que puedo hacerlo sin lastimarlo más». Rosa lo observó largo rato. Sus ojos no eran duros, pero tampoco indulgentes. Eran ojos de mujer que había criado una hija sin tiempo para fantasías. Finalmente abrió la puerta un poco más. No fue una bienvenida. Fue un permiso vigilado. Matías entró despacio, como quien sabe que pisa una casa donde ya hizo daño. Nico estaba en la mesa con un lápiz en la mano y una expresión cerrada. No corrió hacia él, no sonrió. Esa distancia, en un niño que antes lo recibía con bromas, fue una forma pequeña de sentencia. Matías sintió que la garganta se le apretaba. Se arrodilló para quedar a su altura, pero mantuvo suficiente espacio para que Nico no se sintiera acorralado. «Hola, campeón». «No soy tu campeón», dijo Nico. Rosa cerró los ojos un segundo, pero no lo corrigió. Matías tampoco. La frase dolió porque era justa. «Tienes razón», dijo él. «No tengo derecho a llamarte así». Nico apretó el lápiz. «Mi mamá dijo que mentiste». «Sí». «¿Mucho?» «Mucho». «¿Por qué?» Matías había preparado respuestas durante toda la noche. Al ver los ojos de Nico, entendió que ninguna servía si sonaba bonita, porque me gustaba cómo me trataban cuando no sabían que tenía dinero, porque fui egoísta, porque quise quedarme en esta casa sin pagar el precio de decir la verdad. Nico lo miró con el ceño fruncido. «Eso es muy tonto para alguien que sabe porcentajes». Matías soltó una respiración que casi fue risa, pero no se permitió esconderse detrás de ella. «Sí, muy tonto, y muy injusto». Rosa sirvió té sin preguntar. Puso una taza frente a Matías, pero no se sentó. Permaneció cerca de Nico, como una guardiana pequeña con manta café. Matías se volvió hacia ella. «Señora Rosa, usted me abrió su casa, me dio comida, me trató con confianza. Yo respondí con una mentira. Lo siento, no tengo excusa. ¿Y esperas que con eso alcance?» «No». La respuesta pareció sorprenderla un poco. «Entonces, espero que no alcance. Si alcanzara, significaría que lo que hice fue pequeño». Rosa lo miró de una manera distinta, no blanda, solo más atenta. Nico bajó la vista a su tarea y luego preguntó en voz baja:
¿Entonces Mateo murió? Matías sintió que la pregunta le atravesaba el pecho. Se quedó pensando. No podía decir que Mateo nunca existió, porque bajo ese nombre había reído, había aprendido, había querido. Pero tampoco podía salvarlo como si la mentira mereciera nostalgia limpia. Mateo fue una parte de mí que no sabía cómo vivir sin esconderse, dijo al fin. Pero tú mereces conocer a alguien que no se esconda. Nico mordió el lápiz. Mi silla sigue coja. Rosa lo miró. Nicolás, solo digo. Matías entendió la puerta mínima que un niño acababa de abrir sin llamarla perdón. La miró con humildad. Puedo arreglarla otro día, si tu mamá lo permite, y si tú quieres. No hoy, dijo Nico. No hoy, aceptó Matías. Lucía llegó 20 minutos después. Traía una bolsa de pan, el cabello recogido y el cansancio en los hombros. Al verlo en su cocina, se detuvo. No gritó, no dejó caer la bolsa, solo miró a Rosa, luego a Nico y al final a Matías. En sus ojos pasó una sombra de dolor antiguo, esa clase de dolor que no se va porque alguien se disculpe bien una vez. Yo lo dejé entrar, dijo Rosa. Lucía asintió. Nico, ve a tu cuarto un momento. Pero, un momento, amor. El niño miró a Matías. Luego obedeció con una dignidad ofendida que probablemente había heredado de su madre. Rosa dudó, pero Lucía tocó su brazo. La mujer mayor entendió y fue hacia la sala, dejando la cocina en un silencio lleno de cosas rotas. Matías se puso de pie. No se acercó. No vine a comprar tu perdón, bien dijo Lucía. Porque no está en venta. Él asintió. Esa frase, dicha por cualquier otra persona, habría sonado teatral. En ella sonó como una información básica. Vine a decirte la verdad completa. Mi nombre es Matías Alarcón. Soy dueño del grupo que administra el hotel y parte de la estación. Desde la primera noche, supe que debía decírtelo. No lo hice porque me gustó que me vieras sin miedo, sin interés, sin apellido. Lucía dejó la bolsa de pan sobre la mesa. Eso ya lo sé. También usé tu confianza para sentirme menos solo. Escuché tus problemas y me quedé cerca porque tu casa me hacía sentir algo que mi vida no tenía. Eso no me daba derecho a mentir. Ella no apartó la mirada. Matías agradeció y temió esa firmeza. Ordené cambios en el trabajo, continuó. No para que vuelvas, no para que me agradezcas, porque tenías razón incluso antes de saber quién era yo, y porque yo estaba equivocado desde mucho antes de conocerte. Lucía cruzó los brazos. ¿Quieres que te diga que eres bueno? No. ¿Quieres que te diga que fue suficiente? No. Entonces, ¿qué quieres? Matías respiró. Ahí estaba la pregunta desnuda, sin dinero, sin apellido, sin estrategia, solo deseo, culpa y verdad. Quiero aprender a quedarme sin mentir, aunque me digas que no, aunque me cierres la puerta. Quiero pedirte perdón cada vez que haga falta, no para cansarte, sino para no olvidar lo que rompí. Lucía bajó la mirada a sus manos. Había harina en sus dedos por el pan. Él recordó la primera noche, la batería, la lluvia, el anillo en el suelo. Tanto había empezado con una mentira pequeña. Ninguna mentira pequeña se queda pequeña cuando alguien empieza a confiar. Yo no puedo perdonarte hoy, dijo ella. Matías sintió el golpe, pero no intentó cubrirlo. Lo entiendo, y no quiero que vengas todos los días a demostrar algo como si mi casa fuera un tribunal. Lo entiendo. Lucía levantó la vista. No sé si lo entiendes. Yo tengo un hijo que se encariña, una madre enferma, una vida que no puede darse el lujo de confundirse cada semana. Tú puedes romperte el corazón y seguir teniendo chofer. Yo tengo que preparar cena. Matías cerró los ojos un instante. Esa era la verdad con su forma más sencilla y más brutal. Entonces dime cómo no estorbar. Lucía no respondió rápido. Caminó hacia la ventana, miró la pared vecina, las macetas de la señora de abajo, el cielo opaco de la tarde. Empieza por no decidir por nosotros, dijo. Si Nico quiere hablar contigo, hablará. Si mamá quiere insultarte, la escuchas. Si yo necesito distancia, la respetas. Y si haces algo bueno, hazlo aunque nadie te mire. Sí. Y la silla, añadió ella, casi contra su voluntad, sigue coja. Matías la miró. No sonrió mucho, solo lo suficiente para mostrar que había escuchado la grieta de luz, pero no pensaba convertirla en victoria. Puedo traer herramientas viejas, puedes usar las que ya compraste. Sería una lástima que esa caja elegante no conociera el sufrimiento. Pasaron semanas antes de que Lucía dejara de tensarse al oír sus pasos en la escalera. Matías no apareció todos los días, no llamó cuando no debía, no envió regalos. Fue a reuniones laborales, revisó contratos, visitó estaciones.
Escuchó a empleados que al principio no le creían nada. Algunas decisiones le costaron dinero. Por primera vez, ese costo no le pareció una pérdida, sino una devolución tardía de algo que nunca debió haberse tomado. En casa de Lucía, empezó por la silla. La reparó con Nico una tarde de sábado, bajo la supervisión severa del niño y los comentarios de Rosa, que decía que un millonario con destornillador era una criatura mitológica. Nico no lo perdonó de inmediato. Le hizo preguntas incómodas mientras apretaban tornillos. ¿Tienes avión? Sí. ¿Y por qué no fuiste volando a decir la verdad antes? Matías se quedó mirando la pata de la silla. Porque era cobarde incluso con avión. Nico consideró la respuesta. Eso suena triste. Lo fue. También suena como algo que pondría en mi exposición. La cobardía no mejora con dinero. Rosa aplaudió desde el sillón. Ese niño va a destruir a muchos adultos algún día. Lucía escuchó desde la cocina, fingiendo cortar verduras con toda su atención. La risa de Nico volvió a sonar cerca de Matías. No igual que antes, pero real. Y lo real, después de una mentira grande, no regresa como incendio. Regresa como fósforo pequeño, fácil de apagar, imposible de comprar. Lucía también empezó a cambiar, no por él, sino porque algo dentro de ella había recordado que merecía más que sobrevivir. Con las nuevas condiciones laborales, pudo reducir un turno nocturno y tomar un curso de administración hotelera para trabajadores. Matías no pagó la inscripción. Ella la pagó en cuotas, orgullosa y nerviosa. Él solo cuidó a Nico una tarde cuando Rosa tenía consulta y Lucía debía presentar un examen. Y aun eso lo pidió ella, no él. No llegues tarde, le dijo Lucía en la puerta. No llegaré tarde. No compres fresas importadas. No compraré fresas importadas. No le enseñes a Nico a invertir en bolsa. Matías dudó. Ni un poco, Matías, ni un poco. El uso de su nombre ya no sonaba como sentencia. A veces sonaba a advertencia. A veces, con suerte, a confianza en reparación. Él aprendió a amar esos matices como antes amaba las cifras exactas. Descubrió que una relación sana no se dirige como una empresa. No se optimiza una herida. No se acelera la confianza. Uno solo llega, escucha, falla menos, vuelve a escuchar y acepta que el corazón de otra persona no trabaja bajo presión de calendario. Una noche, meses después, Lucía salió de clase bajo una lluvia ligera. Matías la esperaba en la parada del autobús, no dentro de un auto negro, sino bajo un paraguas sencillo que evidentemente había comprado en una tienda común. Era feo, amarillo, con un dibujo de limones. Lucía lo miró y levantó una ceja. ¿Eso es un paraguas o una declaración de guerra al buen gusto? Nico lo eligió. Eso explica el crimen. Caminaron juntos hasta el edificio. La lluvia olía a tierra mojada y pan caliente de una tienda cercana. Matías no intentó tomarle la mano. Hacía meses que esperaba a que ella decidiera cuándo la distancia podía volverse puente. Al llegar al semáforo, Lucía fue quien rozó sus dedos primero. Apenas. Un contacto pequeño, tembloroso, voluntario. Él se quedó quieto un segundo, como si cualquier movimiento brusco pudiera espantar el milagro. Puedes tomarla, dijo ella, mirando al frente, pero no hagas cara de haber ganado un hotel. Matías obedeció, tomó su mano con cuidado. No había aplausos, ni música, ni un cierre perfecto de película. Había una calle mojada, un paraguas ridículo y dos personas que habían aprendido que el amor no siempre empieza limpio, pero solo puede seguir si se vuelve honesto. Te amo, dijo él, muy bajo. Lucía apretó sus dedos. Yo todavía estoy aprendiendo a confiar. Lo sé. Y aún así, creo que también te amo. Matías no respondió con promesas enormes. Solo llevó su mano a los labios y la besó con una ternura tan contenida que dolía. En otra vida habría querido resolverlo todo con una frase brillante. En esa, entendía que el amor verdadero a veces habla poco porque está ocupado sosteniendo bien. Un año después, Lucía coordinaba el programa de capacitación para personal de servicio en uno de los hoteles del grupo. No era un puesto regalado. Había estudiado, se había equivocado, había discutido con supervisores, había demostrado que conocía el trabajo desde abajo y que por eso podía hacerlo mejor desde cualquier lugar. Matías la miraba en reuniones con un orgullo discreto y una disciplina estricta. Jamás hablaba por ella. Lucía no necesitaba ser salvada, necesitaba espacio, y por fin lo tenía. Nico, por su parte, había creado una nueva exposición escolar titulada La dignidad no se terceriza. Rosa dijo que sonaba demasiado sindical para un niño de 11 años,
pero lo ayudó a pegar recortes. Matías aportó cartulina, esta vez comprada en oferta bajo supervisión. La silla reparada seguía en la cocina, un poco torcida pero firme. Nadie quería cambiarla. Hay muebles que no se conservan por bonitos, sino porque recuerdan que algo roto puede sostener peso otra vez. La boda no fue en un salón de mármol. Fue en un patio pequeño con luces colgadas, comida casera y música que hizo bailar incluso a don Ernesto. Lucía llevó un vestido sencillo, Matías, un traje sin ostentación y el anillo de su padre, pero esta vez no como máscara. Antes de la ceremonia, se lo mostró a Nico. ¿Aprobado?, preguntó. Nico lo examinó con seriedad. Sigue pareciendo caro. Lo es. Pero ahora, al menos, no miente solo. Rosa, detrás de ellos, murmuró. Romántico como una auditoría, este niño. Lucía escuchó y se rió. Esa risa fue la respuesta que Matías había esperado durante más de un año sin atreverse a exigir. Cuando ella caminó hacia él, no vio a una mujer entrando a su mundo. Vio a una mujer trayendo el suyo propio, con madre, hijo, cicatrices, orgullo, humor y una luz de cocina que ninguna lámpara de hotel podía imitar. Y él entendió, al fin, que amar no era invitar a alguien a subir, era aprender a vivir también abajo, donde la gente se mira a los ojos. Esa noche, después de la fiesta, volvieron al apartamento antes de viajar. Lucía quiso pasar por la cocina. Nico se había quedado dormido en el sofá, agotado de bailar y supervisar adultos. Rosa descansaba en su cuarto. Matías y Lucía se sentaron a la mesa pequeña, todavía con flores sencillas en un vaso. La pared pintada seguía un poco desigual. Él la miró y sonrió. Deberíamos arreglarla. Lucía negó con la cabeza. Ni se te ocurra. Esa pared sabe demasiado de nosotros. Él tomó su mano. Esta vez no tembló. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Afuera, la ciudad seguía siendo grande, injusta, brillante, complicada. Pero dentro de aquella cocina había una paz hecha de cosas pequeñas. Una manta café, una silla reparada, una cartulina escolar, pan sobre la mesa, una mujer que había elegido perdonar sin olvidar su valor y un hombre que había aprendido que la verdad no era un precio, sino el único lugar donde el amor podía respirar. Si esta historia te hizo sonreír, emocionarte o creer un poco más en las segundas oportunidades, deja un comentario diciendo desde qué ciudad o país la estás escuchando. Tal vez, en algún lugar, alguien más necesita recordar que un corazón roto no se compra, no se obliga y no se reemplaza. Se cuida, se espera, se honra, y cuando vuelve a abrirse, no lo hace por lujo ni por promesas perfectas, sino por una verdad sencilla sentada a la mesa, dispuesta a quedarse.